Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Florencia, yo vengo de Esquel y formo parte del CIEMEP. Y hoy traje para compartirles los primeros resultados que estoy comenzando a obtener en relación a mi tesis de doctorado. Bueno, para comenzar y meternos un poquito en el tema, como vemos a nivel mundial, en nuestro planeta, de todo el agua que tenemos, solo el 2,5% es agua dulce, y dentro de este porcentaje tan pequeño, solamente el 0,3% lo encontramos en los ríos y en los arroyos. A pesar de que estos cuerpos de agua logran esta pequeña fracción del total de agua a nivel mundial, su constante renovación hace que toda el agua circule y conectan lo que son las cuencas terrestres con el mar y la atmósfera. Ahora, hay muchas actividades humanas que impactan de forma muy significativa sobre estos cuerpos de agua. Podemos mencionar rápidamente la agricultura, la ganadería, la extracción del sedimento, y hay una particular que representa una de las formas del uso de la tierra con mayor crecimiento del tiempo, que son las urbanizaciones. Estas ciudades en desarrollo requieren de grandes alteraciones de la cuenca, de la ribera y del canal de los arroyos, y esto provoca graves alteraciones en lo que es la estructura y el funcionamiento de estos ecosistemas acuáticos, así como también alteran los hábitats que quedan disponibles para la biota que habitan en estos lugares. Ahora, de todas las actividades que se desprenden de estas urbanizaciones, hay una que representa los ejes principales, uno de los ejes principales de mi doctorado, que son las plantas de tratamiento de líquidos locales. Estas plantas originariamente fueron diseñadas para tratar de proteger al medio ambiente, pero estamos viendo, por lo menos en los sistemas que estamos analizando, que muchas de ellas se encuentran sobrepasadas en su capacidad de procesamiento, entonces comienzan a actuar como fuentes puntuales de contaminación. Permiten que muchos nutrientes alcancen estas aguas superficiales, aumentando el número de nutrientes, de microorganismos y de diversos contaminantes que no solo alteran la calidad del agua, sino que también disminuyen drásticamente la comunidad de los macroinvertebrados que ahí habitan. Ahora, con todas estas actividades que permiten que ingresen contaminantes en los cuerpos de agua, estamos contaminando los ríos, pero ellos tienen la capacidad de recuperar en forma progresiva sus condiciones iniciales, porque tienen la capacidad de purificarse de forma natural, a través de lo que llamamos proceso de autodepuración, que se define de acuerdo a Spellman y Drina como un conjunto de fenómenos naturales que combinan dilución, biodegradación y asimilación de distintas sustancias orgánicas con el fin de tratar de disminuir su concentración en el ambiente. Entonces, cuando nosotros pensamos en un río, en este caso les presento el arroyo Esquel, y pensando en estos procesos de autodepuración, estos autores proponen diferentes zonas o situaciones que podríamos encontrar a lo largo del río. Entonces tenemos una primera zona que llamamos zona limpia, porque hace referencia al arroyo antes de los vertidos de las plantas de tratamiento, en donde uno esperaría encontrar un porcentaje alto de oxígeno disuelto, una demanda biológica de oxígeno baja, una carga de bacterias también baja y una gran diversidad de especies. Ahora, si seguimos avanzando por el arroyo, llegamos a donde está la planta de tratamiento de líquidos cloacales, entonces se produce una carga importante de materia orgánica. Y esto uno esperaría que haga que comiencen a crecer las bacterias, que aumente la demanda biológica de oxígeno, que disminuya el oxígeno disuelto en el agua y que empiecen a verse cambios en esa comunidad de los macroinvertebrados. A medida que nos empezamos a alejar un poquito de este vuelco que realizan las plantas, uno esperaría que toda esa materia orgánica que ingresó comience a descomponerse y que, bueno, que con el tiempo empiecen a disminuir las bacterias, y ya en los sitios más alejados de estos vuelcos, uno esperaría que toda esa materia orgánica ya se encuentre descompuesta en otras sustancias, que se empiece a recuperar en forma gradual el oxígeno disuelto y que esas especies que habían desaparecido comiencen a aparecer lentamente. Entonces, con todos estos conceptos en mente, es que estoy haciendo este trabajo, el cual surge a partir de un estudio previo, donde se analizaron 11 localidades a lo largo de Río Negro y Chubut, analizando los efectos que tenían las urbanizaciones. De esas 11 localidades se seleccionaron las 4 que presentaron las peores condiciones ecológicas, que son con las que estoy haciendo actualmente mi doctorado, y esas fueron El Bolsón, Cholila, Esquel y Trevelin. Y en esta oportunidad les voy a mostrar los resultados que estoy comenzando a obtener en 2 de ellas, que son el arroyo Mosquito, que podemos ver en la parte de arriba, en Cholila, y en el arroyo Esquel. Entonces, este trabajo tiene como objetivo analizar cuáles son los efectos que tienen los vertidos que provienen de estas plantas en la calidad del agua, a partir de un análisis de lo que fueron las variables físico-químicas, las nutrientes, las bacterias y la comunidad de los macroinvertebrados. Para poder cumplir con este objetivo, realizamos 2 campañas en 2 periodos hidrológicos contrastantes.
Hicimos una primera campaña en una época que llamamos de aguas bajas, que se realiza en el verano, en donde debido a las altas temperaturas el caudal del río está más bajo, y uno en una época de aguas altas que se realiza durante la primavera, en donde se producen los deshielos y entonces el caudal del arroyo aumenta. En cada uno de estos sitios seleccionamos un sitio previo, aguas arriba de la planta de tratamiento, que llamamos sitio pre. Después seleccionamos un sitio donde está ubicada la planta de tratamiento, esas son las plantas de Cholila y el Kale. Y después tenemos diferentes sitios aguas abajo de la planta, que las numeramos desde el 1 en adelante, hasta que nos encontramos con el primer afluente permanente más cercano. En cada uno de estos sitios lo que hicimos fue medir las variables físico-químicas, tomar muestras del agua para calcular el total de sólidos en suspensión, conocer la carga bacteriológica y la demanda biológica de oxígeno, y también para determinar o cuantificar la concentración de la clorofila. Y en los sitios previos, en el sitio 0, que es donde se realizan los vuelcos de la planta, y en todos los posteriores con numeración par, tomamos 3 réplicas de la zona de los rápidos del río de la comunidad de los macroinvertebrados para el fin de calcular el índice que se llama BMPS por sus siglas en inglés, además de otras métricas también de la comunidad de macroinvertebrados. Este índice, que se conoce también como monitoreo biológico, está adaptado especialmente por Miserendino y Pizolón para los arroyos de la Patagonia, y lo que hace es un índice que es bastante fácil y rápido de calcular, porque solamente requiere que identifiquemos a los organismos hasta el nivel de familia, hasta el nivel taxonómico de familia. Entonces, a cada una de esas familias que encontramos en el arroyo patagónico le asigna un puntaje. Entonces yo lo que tengo que hacer es tomar las muestras que junté en el campo, identificar cada una de esas familias, asignarle el puntaje que le corresponde, realizar la sumatoria de todos los puntajes y obtener ese valor final, que lo comparo con la escala que me proporciona el índice. Entonces, de esta forma puedo conocer cómo está la calidad del agua en ese sitio de acuerdo a lo que me indica la biota. Habiendo realizado todas esas actividades, vamos a ver qué es lo que estoy obteniendo. Entonces vemos, en relación a las variables físico-químicas, en coloración azul, los resultados que obtuve para el arroyo de Cholila, en el naranja para los de Esquel. En cada uno de los casos, las líneas más oscuras indican lo que pasó en aguas bajas, que fue lo que hice en el verano, y el más claro en la época de aguas altas, que es lo que realizamos en la primavera. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en la conductividad, vemos que se producen aumentos a partir de los aportes de la planta, vemos cómo va aumentando en cada uno de los casos. Algo bastante similar también ocurre con el total de sólidos en suspensión. Vemos que tenemos porcentajes bajos en los sitios previos y cómo van aumentando a medida que la planta va haciendo sus aportes. Como así también ocurre algo bastante similar a la clorofila, teníamos porcentajes un poquito más elevados en los sitios previos, vemos cómo disminuyen y luego aumentan a partir de los aportes de la planta. Cuando vamos a ver lo que pasó con el oxígeno disuelto, vemos por ejemplo que en Esquel teníamos valores muy altos en los sitios previos, entre 8 y 12 miligramos litro, y vemos cómo a partir de los aportes de la planta disminuyen esos aportes, y después en uno de los sitios posteriores vemos que se produce un aumento bastante marcado que vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo más adelante. Y en cuanto a Cholila, vemos que ya en el sitio previo teníamos valores muy bajos del oxígeno, tenemos aproximadamente 1 miligramo litro de oxígeno, que es un porcentaje muy bajo. Continúa disminuyendo un poquito más a partir de los aportes de la planta y luego también tenemos un aumento bastante marcado. Cuando vemos lo que pasa con la demanda biológica de oxígeno, vemos que, por ejemplo, en los dos casos teníamos porcentajes bajos o valores bajos en los sitios previos a la planta de tratamiento, y cómo esa demanda biológica de oxígeno aumenta a partir de los aportes de la planta para luego disminuir. Y en el caso de las bacterias vemos que en el caso del arroyo Esquel teníamos valores muy bajos de bacterias en los sitios previos y alcanzan valores altísimos, alrededor de 11 millones de unidades formadoras de colonia a partir de los aportes de la planta, que luego a medida que nos vamos alejando vemos cómo va disminuyendo. Y por ejemplo en el caso de Cholila vimos un caso que es muy particular, porque ya en los sitios previos, antes de la planta de tratamiento, teníamos 1.100.000 unidades formadoras de colonia, que es un montón, en el sitio previo. Y después vemos cómo disminuye a partir de que nos vamos alejando. Y por último, ya en cuanto a los nutrientes, vemos por ejemplo en el caso de los fosfatos, en Cholila también ocurre, hay cosas que fueron bastante raras, por ejemplo en los fosfatos en el sitio previo también teníamos valores muy altos en los sitios previos de la planta de tratamiento. En el que vemos que tenemos valores bajos y cómo aumentan a partir de los aportes de la planta. Algo bastante similar ocurrió con el amonio, vemos esos aumentos marcados que se producen a partir de los vuelcos. Y después, en cuanto a los nitratos y los nitritos, en Cholila tenemos valores bastante bajos en los sitios previos que aumentan a partir de los aportes de la planta. Y en Esquel
tenemos valores altos en los sitios previos de esos nitratos y esos nitritos que disminuyen luego y hacia el final vuelven a aumentar. Cuando vamos a ver qué es lo que nos indicó la biota en relación a la calidad del agua, vemos en el arroyo scale cada uno de los tramos. Estos son todos mis sitios de muestreo, y yo para la biota tomé, recordemos como dije antes, en el scale previo, en el scale 0, que es donde está la planta de tratamiento, y dentro de los posteriores en los que tienen numeración par. Entonces vemos, por ejemplo, en el caso del scale previo, teníamos una buena calidad de agua, donde teníamos una gran cantidad de familias, tenemos indicadores de buena calidad, de calidad intermedia, de calidad mala. Cuando nos acercamos a la zona de la planta de tratamiento, vemos que hay una reducción bastante importante en el número de familias y la calidad pasó de buena a crítica, bajó bastante. Después, cuando nos empezamos a alejar de la planta de tratamiento, vemos que la calidad alcanza el valor más bajo, se vuelve muy, muy crítica y solamente hay una familia de quironómidos, en este caso. Nos empezamos a alejar todavía un poquito más de la planta y vemos que la calidad continúa siendo crítica, pero empiezan a aparecer lentamente algunas familias. Ahora tenemos cirudiños, oligoquetos, anfípodos. Y ya en el sitio más alejado de la planta de tratamiento vemos que la calidad mejora, pero muy, muy poco, porque todavía sigue siendo crítica, y empiezan a aparecer algunos organismos nuevos, como los plasdelmintos, por ejemplo. Cuando vamos a ver lo que pasó en Cholila, vemos que ya en el sitio previo la calidad arrancó muy mal porque era muy, muy crítica, teníamos solamente 5 familias indicadoras de mala calidad. Cuando vamos a la zona de la planta, vemos que la calidad mejora levemente, se vuelve crítica, pero aparecen algunas familias nuevas, por ejemplo la de los coleópteros, pero todavía la calidad es crítica. Y ya en el sitio más alejado de los muestreos, vemos que todavía la calidad sigue siendo crítica, si bien aparecen algunas especies nuevas de algunas familias, todavía la calidad no está muy bien, creemos. Entonces ahora, ya para terminar, les propongo que volvamos a analizar estos sitios donde vimos lo que pasaba con la biota en concordancia con lo que nos decían las variables físico-químicas. Entonces, por ejemplo, en el scale previo a la planta de tratamiento veíamos que teníamos una buena calidad del agua indicada por la biota, lo que concuerda porque teníamos mucho oxígeno disuelto en el agua. Cuando nos empezamos a acercarnos a la planta, veíamos que ese porcentaje que andaba alrededor de 8 miligramos litro bajó a casi 2 miligramos litro. Entonces eso también lo hemos reflejado en la biota porque la calidad bajó y ahora se volvió crítica. Continuó disminuyendo el oxígeno hasta el sitio, uno de los primeros sitios donde se volvió muy crítica, y veíamos ese aumento marcado en el sitio scale 4, creemos que se debe a que, como vemos en la imagen, en la última, dentro del río teníamos una gran cantidad de algas y de plantas acuáticas, y cuando realizamos, el momento en que realizamos el muestreo justo en ese sitio, estábamos en momentos cercanos al mediodía y creemos que eso se debe a que las plantas estaban haciendo la fotosíntesis, por eso ese aumento de oxígeno. Cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó con la demanda biológica de oxígeno, veíamos estos porcentajes bajos en los sitios previos, acompañados por lo que nos indicaba la biota, y esos aumentos a partir de los aportes de la planta, lo que va en concordancia con lo que también nos indicaba la biota, ¿no? Y también esto coincide con lo que nos marcaban las bacterias, que aumentan a partir de los aportes de la planta, y al tener esta gran cantidad de microorganismos es por eso que disminuye este oxígeno de suelo, que están consumiendo este oxígeno. Cuando vemos lo que pasaba con los fosfatos, también teníamos estos porcentajes bajos que aumentaban bastante a partir de los aportes de la planta, y esto creemos que puede llegar a deberse a los aportes que llegan al agua, principalmente por los detergentes, que son los que mayormente aportan fosfatos. Con el oxígeno disuelto también veíamos cómo va variando y bajando la calidad de acuerdo a lo que nos indicaba la biota a partir de los aportes de la planta. Y en el caso de los nitratos y los nitritos, que teníamos estos porcentajes tan altos en los sitios previos, creemos que se debe a que aguas arriba, en cercanías de la ciudad, hubo algún pulso de amonio que cuando llegó a este sitio donde nosotros estábamos, con esa gran cantidad de oxígeno disuelto que teníamos, ese amonio que entró antes ya se oxidó y entonces lo estábamos leyendo como nitratos y nitritos. Y hacia el final, como el amonio, si recordamos, aumentaba, ese aumento que vemos allá al final también posiblemente se debe a que durante el proceso en que ese amonio avanzó se oxidó y entonces lo leímos al final como nitrato y nitrito. Y acá veíamos lo que pasaba con la biota, ¿no? A pesar de que acá teníamos una buena calidad, en realidad la mayoría eran especies indicadoras de mala calidad, pero en conjunto vuelven a la comunidad muy heterogénea y eso hace que la calidad sea buena. Y ahí vemos en rojo cómo va aumentando cada vez más las indicadores de calidad mala hasta que comienzan a disminuir y la calidad mejora, pero muy levemente. Si hacemos el mismo análisis con Cholila, vemos esta biota que veíamos que nos indicaba una calidad muy crítica en el sitio previo. Bueno, teníamos porcentajes muy bajos de oxígeno, es muy difícil vivir en esas condiciones.
Y en los sitios más alejados, que veíamos ese aumento de oxígeno, como vemos en la imagen, también teníamos una gran carga de plantas acuáticas y algas, que creemos que se debe posiblemente a lo mismo que a los procesos de fotosíntesis. Cuando veíamos acá lo que pasaba con la demanda biológica de oxígeno, también vemos que a partir de los vuelcos de la planta, esta demanda de oxígeno aumenta. Y acá en este sitio, que teníamos ya una gran carga de bacterias en el sitio antes de la planta de tratamiento, cuando nos pusimos a analizar a ver qué podría haber llegado a pasar, nos dimos cuenta que en cercanías del sitio previo teníamos la presencia de una chanchería y encima, a través del arroyo, a través de la ciudad, perdón, viene un arroyo que trae todo lo que libera la urbanización de Cholila. Y cuando nos fuimos a analizar los datos del INDEC, nos dimos cuenta que en Cholila solamente el 40% de la población está conectada a la red local. Entonces todo lo que está liberando la ciudad llega al arroyo, por eso esas condiciones tan malas en los sitios previos. Lo mismo de los fosfatos. Al no estar conectadas a la planta, todo eso que posiblemente llega en su gran parte de la mano de los detergentes, estamos leyéndolos en los sitios previos. Lo mismo con el amonio, esos porcentajes tan altos en los sitios previos, que si bien después disminuyen un poquito, es por esa falta de conexión a la red cloacal. Y ese aumento de nitratos y nitritos es posiblemente ese amonio que estábamos leyendo antes, que ya estaba oxidado. Y acá vemos lo que nos marcaba la biota, ¿no? En su mayoría, en el sitio previo eran todas indicadoras de mala calidad y bueno, si bien después van disminuyendo, pero más del 75% de las especies que vimos eran indicadoras de mala calidad. Y ya para terminar, bueno, ¿qué podemos concluir de estos primeros resultados que estoy empezando a obtener? Que podemos ver que la calidad del agua se está viendo afectada como consecuencia del efecto de la urbanización, pero particularmente de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. En el caso de Cholila, en su gran mayoría es debido a la urbanización por esa falta de conexión, y en el caso de Esquel, en su gran mayoría de plantas de tratamiento. Con este diseño experimental lo que buscamos fue hacer foco en el fenómeno de la autodepuración y en algunas variables, como pudimos ver, se empiezan a ver algunos indicios de esta urbanización, pero estos son arroyos que son chicos, entonces les cuesta tratar de depurar, es mucha la carga que está ingresando. Y a través de todos estos resultados lo que nosotros quisiéramos tener es una aproximación del comportamiento que está teniendo el río para ver si es posible hacer algún tipo de intervención o alguna restauración activa para ayudar al arroyo a depurar todo esto y no dejarlo que por la autodepuración limpie todo solo, sino que intentar buscar alguna restauración para ayudarlo a eliminar todo eso. Gracias. Muchas gracias. Se me pasa. ¿Hay preguntas? Bueno, primero felicitarte por el trabajo tan impresionante, muy interesante. Bueno, un poco lo de Cholila era, estábamos charlando acá con Georgie de que debía haber alguna problemática del tema de la ciudad previa, pero también lo que veía en las curvas que te quería preguntar era, cuando vos tenés temporada de aguas altas, que obviamente se corre todo, tenés baja disminución, pero no han pensado en hacer por ahí algún muestreo más lejos como para ver si solo se corre hacia aguas más profundas o vos crees que se diluye mucho más rápido y hay una autodepuración más controlada. Corrernos aguas abajo por el mismo arroyo. Río abajo, claro, Es que arroyo abajo. después viene un arroyo que se llama Arroyo Blanco, que ella es como actúa como un afluente. Entonces ya trae otras condiciones ese arroyo y no sabemos si lo corremos más, no sabríamos si estamos leyendo realmente lo que veníamos leyendo antes o ese arroyo nos está metiendo algún ruido, algo que puede llegar a confundir lo que veníamos leyendo. Teníamos un afluente, por eso lo cortamos ahí, para no confundir lo que vamos a leer después, digamos. ¿Alguien más? ¿Qué querías? Buenísimo el trabajo. Gracias. Yo quería saber si vos viste más río abajo en el arroyo Esquel para ver si se recupera, digamos, toda esa biodiversidad que tenías en el pre, o si actúa como un filtro y que desaparece algún tipo de especie. O sea, vos tenías una recuperación, pero había un montón de especies que no estaban de artrópodos acuáticos. No, es muy lenta porque le cuesta... Perdón. Porque por ahí desaparece alguna, el chavo te sacó una, ese filtro local, por así llamarlo, de filtro local, no se recupera nunca.
Hay algunos datos de los investigadores del CIMEL que han muestreado antes, y por ejemplo antes en la zona de la planta encontraban yalela, por ejemplo. En la zona unos kilómetros más abajo, que está cerca de uno de los sitios que muestreo los últimos, también encontraban yalela. Y ahora en estos muestreos que estamos haciendo, por ejemplo, ya no está. Igual si seguimos muestreando aguas abajo pasa lo mismo que en Cholila, después se junta con el arroyo, con el río Percy de Trevelin y te mete el ruido también, por eso cortamos en esos lugares. Pero no sé, después el Percy cuando viene trae ciertas condiciones, debe tener, como son previos antes de la urbanización, viene con buenas condiciones el agua, pero cuando se juntan los dos ya no sabemos qué se debe a cuál arroyo, si es del Esquel o del Percy. No sé si querés hacer ruido. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo Bien. andan los chicos del CIEME? Bien. No, yo quería saber si alguna vez intentaron hacer alguna relación entre el caudal del arroyo que están midiendo y la posibilidad, como dijo Nico, de depuración en una distancia. Bueno, yo he leído algunos trabajos que cuanto más grande el arroyo, más caudal, digamos, la capacidad de recuperación es más rápida en aguas abajo, ¿no? Claro. Si hay alguna relación que hicieron con estos dos. Sí, en este caso yo ahora traje estos que son los primeros resultados que estoy obteniendo, pero tenemos como una especie de borrador del Percy y del Kemkentreu, que son los otros dos, que son más grandes. Y cuando comparamos el Esquel y el Cholila contra el Percy y el Kemkentreu, la diferencia es tremenda. En estos dos, que son chiquitos, les cuesta un montón depurar. Y en aguas bajas, realmente el caudal, no sé si vieron las fotos, pero es mínimo. Y en los otros dos que son muy grandes, cuando miramos en los gráficos borradores que estamos haciendo, la autodepuración se ve que se produce mucho más rápido. Tiene más oxigenación, más caudal y las condiciones son otras. En esos ríos grandes se nota la diferencia en comparación. Justo estos son los dos chiquitos, pero se nota la diferencia entre un río grande y un río chico. ¿Una pregunta más? Sí, si tuvieras que hacer alguna intervención. Podría ser, por ejemplo, la mejoración de la ribera, ayuda un montón en lo que es el sombreo, que te otorga cambios en la temperatura, la retención, la retención de todo lo que son los nutrientes con las plantas. Hay algunas cositas que no son muy complicadas que se podrían llegar a hacer para ayudar al río a mejorar esas condiciones. Bueno, yo les vengo a contar un poco sobre mi trabajo en el marco de mi tesis doctoral, que llevo adelante en el CIEFA junto con la doctora Carolina Barrotaveña, y también me acompaña mi codirectora, la doctora Silvina Andrés, que trabaja en el CIRCA en La Plata. Y bueno, la idea de este trabajo es contarles un poco los usos múltiples del bosque, del aprovechamiento de los recursos forestales no madereros, pensando en la innovación y en el desarrollo de productos alimentarios con carácter identitarios propio de la región, y que pueden llegar a tener un fuerte impacto en lo que son las economías regionales. Bueno, está circulando material. La idea es contarles como introducción qué son las citarias, que es mi objeto de estudio. Bueno, las citarias son hongos comestibles silvestres, son endémicos, son propios de la región andino-patagónica, tanto argentina como chilena, y también hay dos especies que se encuentran en Australia y en Nueva Zelanda, en los notofagos de allá, cuando la tierra estaba toda junta. Estos hongos comestibles silvestres tienen una relación obligada y biotrófica, es decir, son parásitos obligados del género de plantas Nothofagus. Y en Argentina nos encontramos con estas especies, Citaria lioti, que es la que anda circulando, Darwini, Hockeri, Yohoe y Exigua, pero yo trabajo con las más abundantes, que son Citaria lioti, Citaria Darwini y Citaria Hockeri. Esta, relación que tiene las citarias con los Nothofagus es bastante particular, porque no tienen una relación directa uno a uno. Es decir, que una sola citaria puede parasitar diferentes tipos de Nothofagus
Y también, digamos, un notofagus puede ser parasitado por diferentes tipos de citaria. Y esto de que son parásitos, digamos, si bien dependiendo de la especie de citaria que parasita, digamos, en los notofagus, le genera estas agallas, esos tumores, porque la planta se defiende de ese micelio y empieza con la multiplicación celular y entonces se defiende. Es un parásito, digamos, que no daña del todo a la planta, es decir, que se compensa, está en equilibrio en el ecosistema, entonces no hace que sea un parásito totalmente letal y dañino. Bueno, la Citaria amnioti es la más conocida, o posiblemente la que se encuentre más, y es la que comúnmente llamamos yao yao. Y bueno, todas, digamos, las citarias tienen un periodo, digamos, estacionario, aparecen en diferentes momentos, no perduran, digamos, durante todo el año en la planta, pero esta particularmente la encontramos en la primavera, a fines de octubre, noviembre, algo de diciembre, tiene un corto periodo de maduración, y los estromas, que son la fructificación, digamos, bueno, son muy llamativos, y cuando están maduros están así, abiertos, con esos agujeritos que se llaman apotecios, y bueno, son bastante particulares porque tienen un olor interesante, débilmente dulce. Bueno, su color vira, digamos, desde el amarillo hasta el naranja, pasando por el rosa pálido. Y bueno, lo que se conoce, digamos, los antecedentes científicos de los años 70, de los años 80, reportan que las paredes celulares de los estromas están conformados por polisacáridos, que son muy interesantes, que son los beta-glucano, que tienen muy buen rendimiento y que tienen un efecto de gel. Y es por eso que le viene ahí la idea de usar al yao yao como un potencial gelante natural. Además, digamos, hay un amplio registro de uso ancestral, es decir, los pueblos originarios de la región patagónica lo consumían, de hecho, para espesar sus guisos o en diferentes recetas culinarias, y de hecho también en la elaboración, digamos, de una bebida débilmente fermentada que se conoce con el nombre de chícharo. Entonces, en el marco de todos estos antecedentes, yo planteé mi objetivo general, que es determinar determinadas propiedades gelificantes, espesantes y estabilizantes de las especies del género comestible Citaria, para usarlo, ¿sí?, en la preparación artesanal de una confitura, sin el agregado de azúcar, de bayas nativas de acá de la Patagonia, como el maqui, el calafate y la zarza parrilla. Y bueno, lo que les vengo a contar un poco es sobre los avances de mi primer objetivo específico, que fue caracterizar las propiedades físico-químicas y biológicas de las diferentes especies de Citaria, aplicando dos alternativas de almacenamiento post cosecha, que es el liofilizado y el deshidratado. El frasquito liofilizado es el chiquitito, y lo que anda circulando más grande es el deshidratado. Bueno, contarles un poco qué es lo que hago, cómo lo hago. Yo tengo establecido diferentes sitios de muestreo cerca de Esquel, en la cordillera, lugares muy horribles para ir a muestrear y me la paso muy mal. Bueno, principalmente bosques de notofagus, por supuesto, donde hay mucha lenga, nire y coihue. Y bueno, lo que hago básicamente es cosecharlos de forma manual, en el periodo que yo considero que son comestibles, ¿sí? No necesariamente cuando están totalmente maduros. Los llevo al laboratorio y hago una caracterización de estos estromas frescos, midiendo, bueno, tamaño, color, humedad, y después destino una parte a liofilizar y otra parte a deshidratar. Entonces, lo que hago es molerlos, tamizarlos para tener una uniformidad, digamos, en el tamaño, y armo pools de los diferentes sitios de muestreo, y bueno, por supuesto en proporciones iguales, y así es como obtengo mis muestras. Entonces, para las curvas, para el material que fue deshidratado, lo que yo hice, o lo que busco hacer, es establecer un protocolo de secado, ¿no? Pensando en el productor, pensando esto en la ciencia aplicada, ¿no? Y lo que hice fue curvas de deshidratado a diferentes temperaturas, y caractericé esos polos en relación a los compuestos antioxidantes, a los polifenoles totales, y también, ¿no?, a estos polisacáridos que son para mi interés, que van a ser los que aporten estructura
a las matrices alimentarias, en este caso la confitura, glucanos totales, beta-glucanos y alfa-glucanos. Bueno, para la caracterización de los polvos liofilizados fui un poco más profundo y bueno, determiné color, actividad, humedad, toda la composición proximal, ¿sí? Y también, por supuesto, determiné cantidades de glucanos, beta, totales y alfa. También a estos polvos liofilizados me di capacidad antioxidante, polifenoles totales y lo que hice, pensando en esto de la citaria como espesante, bueno, pruebas tecnofuncionales, en donde determiné capacidad de absorción de agua, es decir, cuánta agua absorbe un gramo de muestra de citaria, y la capacidad mínima de gelación, es decir, a qué concentración de citaria yo tengo un gel. Y lo que hice además fue hacer pruebas reológicas en un regómetro, en donde, bueno, determiné suspensiones del 9, 11 y 13% de citaria y realicé barridos de esfuerzo justamente para determinar el comportamiento viscoelástico. También hice barridos de frecuencia en ese rango viscoelástico lineal que yo determiné y también barridos de temperatura, pensando en que esto es un aditivo que yo voy a utilizar, digamos, a temperaturas más altas en una preparación. Y bueno, y como última cosa que hice, que no lo tenía pensado, la verdad, es que cuando empecé a ir al campo me di cuenta de que tal vez, así toda fresca, ingeniera en alimentos, no era bióloga, dije, che, esto me parece que es diferente de esto. Pero no, los biólogos no puede ser si siempre fue lo mismo. No, pero capaz que sea distinto. Entonces llevé esta inquietud, ¿no?, de una especie que parasita, digamos, en el nire y en la lenga. Yo empecé a notar algunas diferencias morfológicas, me la comía y digo, tiene otro sabor y tiene otra textura. Y bueno, y es por eso que llevé esta inquietud y junto con la doctora Gabriela González, que es una gran amiga, empezamos, digamos, a indagar un poco en diferentes sitios, con diferentes material, haciendo estudios morfológicos, es decir, mirando en el microscopio estromas, esporas y ascoporas y toda la revisión necesaria y análisis moleculares, es decir, extracción de ADN, PCR, secuenciación y análisis filogenético. Y bueno, y ahí vienen los resultados, después de toda esta introducción. Bueno, como cosa interesante, ¿no? En relación a los polvos liofilizados, esta tabla es en relación a eso, no les voy a mostrar todos mis resultados, porque si no estaría acá una hora. Pero lo interesante, bueno, es que tienen una considerable cantidad de proteínas, como todos los hongos. Hay algunos que tienen más, por supuesto, y tienen baja cantidad de lípidos, lo que eso está bueno porque no aportan grasas. Bueno, lo interesante es que tienen mucha fibra dietaria total y mucha fibra dietaria soluble. Y eso se correlaciona con esta tabla, digamos, en donde vemos que tienen altos contenidos de glucanos, tanto totales como beta. Y bueno, indagando un poco en otros hongos que también son silvestres o que también que son silvestres y que, bueno, en este caso son cultivables, las citarias no son cultivables, tienen mucho más cantidad de glucanos, ¿no? Lo que le da esta posibilidad de usarlos como potenciales gelantes naturales. En relación a la capacidad mínima de gelación, eso, ¿no? Me encontré con que para las diferentes especies gelan a concentraciones bajas, ¿sí? De hecho, Joqueri proveniente del Nile gela al 5%, Darwini al 5 también o 6%, y por ahí las que son más abundantes gelan a una concentración mayor, pero también se forma un gel no móvil dentro del tubo de ensayo. Y en correlación con esto, ¿no?, en los estudios biológicos me encontré que, por ejemplo, este gráfico es de la naturaleza viscoelástica al 9%, que justamente, digamos, los módulos el módulo de G' para todas las especies, que es el módulo de almacenamiento, así es como se llama, es mayor, digamos, al G segunda, que es el módulo de pérdida, y eso es lo que nos indica que tiene una naturaleza viscoelástica, es decir, que son capaces de formar geles. Y que inclusive en el barrido de temperatura, cuando se aumenta la temperatura, aumenta esa capacidad de formar geles y dar mayor estructura.
Y bueno, y en relación a la inquietud de, che, esto será lo mismo, no será lo mismo, bueno, resultó que encontramos 2 especies nuevas dentro del género Citaria. El género Citaria es un género muy chico, por lo cual esto es un gran avance y es un gran descubrimiento. Es un trabajo que yo llevo adelante junto con, bueno, Gabriela González, el doctor Mario Rachtenberg, la doctora Pilaín y la doctora Barrota Benia. Citaria hockeri del Nire resulta ser diferente a Citaria hockeri de la Lenga, y la Citaria arieti, que es la que anda dando vuelta ahí, se sabía que hospedan en casi todos los notofagus, pero la que proviene de la Lenga es distinta. Entonces, bueno, parece que la Lenga tiene una cuestión de coespeciación que hay que seguir indagando, ¿no? Y que de hecho se da en otros géneros de hongos también que se han descubierto. Bueno, como conclusión y proyección a futuro, bueno, un poco lo que ya les conté, que los polvos liofilizados de las especies de Citaria presentaron diferencias significativas, sobre todo en la cantidad de glucanos, ¿sí? Que el hospedante, ¿no? Porque acá esto es lo importante también de descubrir especies nuevas y demás, que el hospedante sí influye significativamente en las características, tanto de los estromas frescos como también, digamos, de los polvos que son deshidratados o liofilizados. Y que, bueno, la capacidad espesante yo ahora la deberé probar, digamos, en matrices, bueno, en este caso la formulación de la mermelada, para determinar, bueno, qué cantidades voy a usar y en base a ello también, bueno, qué es lo que va a aportar el hongo nutricionalmente hablando. Y por último, y también esto es como una proyección, digamos, contarles que, bueno, este año tuve la posibilidad de viajar a España, que estuve 2 meses haciendo una estancia en Zaragoza, en el CITA, en el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, en el marco de un proyecto que se llama INTAC, que es un proyecto de truficultura. Esto, bueno, por los nexos que tiene el CIEFA para con el mundo. Y bueno, me propusieron llevar las Citarias pensando en formar películas comestibles, ¿sí? Películas comestibles para cubrir la trufa. La trufa es un hongo que se aprovecha cuando está fresco porque tiene muchas propiedades aromáticas. Entonces, la idea es poder cubrir con soluciones de Citaria, hacer películas comestibles para aletargar su descomposición, ¿sí? Para alargar su vida útil y para mejorar su aprovechamiento. Bueno, les cuento que las películas se forman y que logré obtener películas de Citaria, inclusive sin agregarle absolutamente nada más. Y eso fue una gran novedad y quedará como proyección evaluar, hacer evaluaciones de transferencia, ¿no? De agua, de oxígeno y de dióxido de carbono para ver cómo se comporta, digamos, esas películas. Así que, bueno, sin más que contarles, esto formo parte de un grupo más grande, que es el área de fitopatología y microbiología aplicada, y que también trabajo junto con Silvina Andrés en La Plata, en el grupo de hidrocoloides del CIRCA, y que, bueno, gracias por este espacio, celebro este encuentro, creo que eso que decían hoy, tanto Guillermo como Juan, que los países ricos lo son porque se dedican a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Que la ciencia no es cara y que cara es la ignorancia. Así que muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy interesante tu trabajo, Jane. Ya nos conocemos hace un montón, pero la verdad que todo el avance, lo que has descubierto, y la pregunta que me viene primero es, ¿se te ocurre como una proyección al tema del gelificante de una empresa de base tecnológica, a tirarlo para ese lado, más del palo del que vos venís, de la ingeniería? Calculo que se te debe haber cruzado por la cabeza. Mira, cuando yo parí este proyecto, que lo pensé y lo presentamos como en la convocatoria, lo hice porque yo venía trabajando con
con productores de la comarca, con productores de la costa, porque he tenido vinculación antes con la provincia y he trabajado en el marco de diferentes proyectos, y elaborar mermeladas sin agregar azúcar, sin tener en cuenta en aditivar otras cosas, era una problemática común. Entonces, desde ahí fue que nació esta idea. Entonces, a tu pregunta respondo que en principio la idea es poder bajar este conocimiento al productor regional, ¿no? Pensar en esto, en los productores de la región. Esto es un recurso forestal no maderero endémico, propio de acá, no se tiene en ningún lugar del mundo, ¿no? En Chile, en Argentina y bueno, estas dos especies en Nueva Zelanda, pero creo que sí, que puede ser muy interesante en relación al impacto de las economías regionales y que el productor pueda empezar a desarrollar un producto que sea propio de acá de la región y identitario. Así que creo que sí, en principio bajar el conocimiento al productor. Linkeando con la charla anterior, te quería preguntar, no solo los arroyos de nuestra cordillera están baquetas, sino también los bosques. ¿Vos pensás que puede tener alguna relación con el tema del raleo, con el tema del pastoreo? Se le meten vacas al bosque, sobre todo el de Notofagos, que el de Nire, que es el más bajito. Nosotros fuimos a muestrear hace unos años y están todos rotos. Te quería preguntar si pensaste que eso puede llegar a perjudicar estos hongos o a beneficiarlos, capaz. Y si puede cambiar las propiedades químicas que a vos tanto te interesan. Mira, no lo sé si pueden cambiar las propiedades, pero sí es cierto que ha ido mutando un poco los momentos en los que aparecen los primordios, que son los honguitos bebés, ¿sí? Y se ha desfasado bastante en el tiempo, ¿no? Como que antes se conocía que era en la primavera y ahí maduraban y bueno, ahora eso se fue corriendo un poco, ¿no? Y se van saliendo otras cosas. Posiblemente sí tenga que ver no solamente con el impacto que tenga esto, el raleo, la ganadería o el mal aprovechamiento del bosque y también, bueno, supongo que el cambio climático y un montón de cosas más. Sí es importante destacar que es un hongo que no es cultivable. Es un hongo que es silvestre y que no es cultivable porque es un parásito y porque todavía no está, bueno, descubierto eso, ¿no? Se han hecho aislaciones en los años 70, se ha podido aislar en una caja de Petri, se ha podido inocular en una lenga y ver si eso es reproducible, pero no hubo, digamos, resultados afirmativos, es un proceso supongo largo y es otra tesis que les invito a escribir. Así que como una idea no más biologicista por ahí, pero yo creo que bueno, sí, ha ido un poco. Es otro motivo para cuidar el bosque, entonces. Es otro motivo para cuidar el bosque y pensar al bosque, ¿no? con sus múltiples recursos. Eso me parece que es interesante. Yo tengo una pregunta muy cortita. Yo vi ahí que usaban la tabla de Munsell para determinar colores. Sí. Es para suelos. Es para suelos, pero en el CIEFAP no tenemos colorímetro. Entonces, lo que hago es usar la tabla de Munsell y después me lo llevo, hay formas, así como analíticas, de transformar esos datos y bueno, y después todo lo que son los polos y demás, que sí hice en el CIRCA y en colorímetro, ahí, digamos, sí, pero tuve que usar ese recurso. Hola, buen día, Yamila. Bueno, creo que me escuchás. Sí. Bueno, gracias por tu investigación. Me encantó también, me quedé fascinada. Yo formo parte del equipo del Laboratorio de Botánica Herbario Trelew. Estoy en mi primer año de beca doctoral y estamos armando la lista, el primer listado florístico de la provincia de Chubut. Así que vamos a estar ahí visitándolos pronto al herbario del CIEFAP y agradecerte por cómo lo estás comunicando. Vos que venís de tu formación más cruda, digamos, y comunicarlo con digamos, visualizando la importancia de los bienes y servicios ecosistémicos, de nuestras especies, de nuestros endemismos. Eso es algo, es como la clave, la llave que nos va a abrir
para verdaderamente posicionar a la flora donde debe estar por la importancia ecológica que tiene. Y esto, ¿no? Vos cómo lo mostrás, el sistema, me imagino que, por ejemplo, muchos de tus resultados y demás los podés comunicar a nivel de ciencia comunitaria, a nivel de ciencia en producción, ciencia en conservación y preservación de la flora. Y eso, conservarla y preservarla no solo por el valor económico, por lo que se pueda, sino por la funcionalidad ecológica que tiene, porque siempre venimos como de nuestros notofagus, siempre visualizamos lo mismo, y ahora hay todo un campo nuevo en lo que es hongos, por suerte. Así que bueno, también hay nuevas visualizaciones de los hongos en zonas áridas y semiáridas. Nosotros también tenemos mucha biodiversidad en el interior de nuestra provincia, así que bueno, felicitarte por el trabajo, ya nos vamos a estar contactando. Y la idea de vincularnos y de seguir visualizando nuestros listados de biodiversidad viene también un poco enlazado al trabajo que usted está haciendo. Así que maravilloso esto del envase vivo, sobre todo en el periodo en el que estamos tratando de reducir un montón de envases de otros materiales y más. Así que me imagino que eso está obnubilada. Sí, estoy muy contenta. Muchas gracias por tu comentario, por tus palabras, y por supuesto que sería un gusto vincularnos y establecer estos contactos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.